El hombre y los astros. Rudolf Steiner. Capítulo 7. El camino hacia un nuevo nacimiento. Cómo nos asisten los planetas y las estrellas fijas. En realidad, cada ser humano durante la noche atraviesa una fase etérica de anhelo por la divinidad, luego una etapa planetaria, en la cual percibe en su cuerpo astral las réplicas de los movimientos planetarios, pasando luego a un estadio en el que vivencia las estrellas fijas, percibiendo en este lapso de poder hacerlo consciente que en su interior anímico espiritual vivencia una réplica del firmamento zodiacal. El ser humano se familiariza con las fuerzas espirituales de la luna, o sea, con aquellas fuerzas cósmicas que se expresan en la luna física y en sus cambios, mientras que todas las demás fuerzas planetarias y zodiacales atraen al ser humano, de modo que al salir de su cuerpo físico no sentiría en principio el deseo de regresar a él. Son las fuerzas lunares las que lo vuelven a atraer a su cuerpo físico. De hecho, es la luna la que interactúa con todo aquello que aparta al ser humano de todo lo que sea espiritual y lo vincula a su existencia física. Siendo en este contexto indistinto si se trata de una luna nueva, una luna llena, una luna menguante o de un cuarto creciente. Las fuerzas lunares siempre están ahí y con ellas las que devuelven al ser humano al mundo físico, a su cuerpo físico. O sea, que no se trata de una determinada constelación física, aunque ésta tenga cierta relevancia. Es cierto que el ser humano baja del cosmos en cierto estadio. Desde un cosmos espiritual ingresa a un cosmos etérico. Y ahora hablo realmente de un cosmos absolutamente etérico. La parte física de las estrellas aquí no está siendo considerado. Tampoco es tan relevante la parte física de la luna. El momento esencial, el instante esencial en el que el ser humano toma la decisión de bajar a la Tierra depende, como lo he narrado, del estadio lunar. Siendo que el ser humano, al bajar muchas veces queda expuesto a una luna llena o a una luna nueva, tal es así que puede ser que se exponga a una luna nueva determinada para llegar a ser un varón o a una luna llena determinada para llegar a ser una mujer. Pero entonces el bajar no es un proceso rápido, queda expuesto por un tiempo que es largo. Cuando baja desde la luna nueva como varón, todavía puede exponerse a la próxima luna llena. O sea, que habiendo decidido bajar como varón, utiliza las fuerzas de la luna nueva, pero además, durante su bajada tiene a disposición el próximo paso lunar, el paso de la luna llena. En ese caso, se llena de fuerzas lunares de una forma tal que las mismas no actúan sobre una proporción de varón o mujer, sino que actúan preponderantemente sobre su organización esencial y sobre aquello que tiene incidencia sobre su organización esencial desde afuera, desde el cosmos. Por lo que si el ser humano ha decidido ser varón y con ese fin elige el tiempo de la luna nueva, pero luego sigue viviendo en el universo de modo que no ha atravesado completamente la influencia lunar, quedando expuesto a los efectos de la luna llena, los efectos de las fuerzas lunares de este estadio le confieren, por ejemplo, ojos marrones y cabello negro. Por lo que podemos decir que dependiendo de la forma en la que el ser humano pasa por la luna, no sólo se define su género, sino también el color de sus ojos y de sus cabellos. Si el ser humano, por ejemplo, ha transitado la luna llena como mujer y queda expuesto luego a la luna nueva, puede ser que como mujer tenga ojos azules y cabello rubio. De la misma manera que pasamos por la luna, la que nos induce a nuestra existencia terrena, también pasamos por otros planetas. No da lo mismo si pasamos de una u otra forma, digamos, por ejemplo, por Saturno. Podría ser que pasáramos por Saturno a raíz del efecto conjunto de la fuerza de una conjunción particular de Saturno con las fuerzas zodiacales de Leo, por el hecho de que pasamos por la región de Saturno justamente cuando este astro se ve fortalecido por Leo zodiacal.
Aumenta en nuestra alma la fuerza para enfrentar con inteligencia ciertas circunstancias en la vida. Esto, por supuesto, se ve condicionado por nuestro karma previo, de modo que las mismas no siempre nos derriben. Si Saturno no se encuentra, digamos, más influenciado por la fuerza de Capricornio, entonces seremos personas débiles que ante circunstancias adversas de la vida sucumbiremos. Digamos que encontramos que un ser humano, por su karma, porta fuerzas saturninas desfavorablemente aspectados, por ejemplo, por Capricornio o por Acuario, por lo que se haya expuesto a muchísimas dificultades en la vida. En ese caso buscaremos muy confianzudamente otras fuerzas en este ser humano que puedan fortalecerlo. Por ejemplo, preguntaremos, ¿ha efectuado su tránsito por la esfera jupiteriana, por la esfera de Marte o por alguna otra esfera? Y siempre se podrá corregir o podremos encauzar algo. Tendremos que aprender a pensar al ser humano no solo en relación a lo que comerá o beberá en estas latitudes, sino también en relación a lo que a él le sucede por el hecho de que entre la muerte y su nuevo nacimiento transita los mundos cósmicos. Si en el curso del día realicé una buena acción, el efecto de la misma se halla integrada en mi cuerpo anímico espiritual, el que por las noches se retira. Mi cualidad moral vive en él, y cuando el ser humano atraviesa el portal de la muerte, lleva consigo la realización de toda su cosmovisión moral. El ser humano, de hecho, en su vida entre el nacimiento y la muerte en la tierra, genera otro ser humano. Este otro ser humano, que todas las noches sale de su cuerpo, es el resultado de nuestro vivir moral o inmoral, y es esto lo que nos acompaña al morir. Compenetrémonos de la conciencia de nuestra voluntad, de comprender más de cómo nuestro ser se relaciona con lo anímico espiritual del cosmos y seremos antroposófos justos. Y ustedes seguramente no se reirán si les digo que el mundo actual necesita de antropósofos justos, que desde su conciencia produzcan en la humanidad una elevación, la cual resulta de la vivencia del espíritu, aunque en principio solo lo comprendamos a través de imágenes, porque aún no lo podemos ver desde la clarividencia. Para poder obrar con claridad a partir del conocimiento espiritual, no es necesario que seamos clarividentes, del mismo modo que no es necesario que el ser humano sepa de qué consiste la carne cuando come carne, siendo que esta carne lo alimenta. No es necesario que sea clarividente para poder, mediante su trabajo, mediante toda su labor, actuar en concordancia con los mundos superiores. Cuando el ser humano consume de lo que a través de la clarividencia le es ofrecido, es como si se alimentara de lo espiritual. Y en el fondo la clarividencia no agrega nada a lo que podemos llegar a ser a través del saber espiritual del mundo. Simplemente complementa nuestro conocimiento, el cual ha de estar. Por supuesto que tiene que haber personas que analicen la composición de la carne, pero para comerla, este conocimiento no es relevante. Del mismo modo, es necesario que en nuestro tiempo existan clarividentes que puedan investigar cuál es nuestra relación con el mundo espiritual. Pero para transmitir efectivamente aquello que necesita la humanidad, solo es necesario que sean almas humanas saludables. Almas que sentirán fuerza digestiva espiritual cuando se les hable de la ciencia de lo espiritual, que asumirán lo espiritual, lo digerirán y lo integrarán a su labor. Y es esto lo que necesitamos en la actualidad en todo el mundo civilizado, labor humana que esté espiritualizada en el verdadero y justo sentido de la palabra. Las entidades espirituales
que habitan el interior de la Luna son entidades que se retiran y se aíslan en el sentido más estricto de la palabra del resto del universo. Ellas viven en la Luna como si ésta de una fortaleza se tratara, y solamente quien sea capaz de familiarizarse tanto con la luz solar que pueda desarrollar ciertas características del corazón humano, de modo que éste no perciba el reflejo lunar, la Luna, en cierto modo, pasa a ser transparente, pudiendo ingresar así a esa fortaleza lunar, y entonces descubre algo muy significativo. Descubre que por las declaraciones y por las enseñanzas de las entidades que se han recluido y aislado en la fortaleza de la Luna universal, pueden volver a ser manifiestos ciertos misterios que la Tierra alguna vez poseyó dentro de sus espíritus más exquisitos, pero los cuales había perdido. Este misterio lunar es uno de los más profundos de la antigua esencia de los misterios, porque lo que la luna posee en su interior es la sabiduría originaria, siendo que lo que la luna refleja de todo el universo es el resultado de la suma de las fuerzas que sostienen a nuestro mundo animal de la Tierra, o sea, aquellas fuerzas que tienen que ver con el género del mundo animal, las que también sostienen lo físico sensual del género humano, de modo que la naturaleza inferior del ser humano es la creación de lo que refleja la luna y lo más elevado que alguna vez poseyó la Tierra, que ahora se halla salvaguardado en el interior de la fortaleza lunar. Tenemos por otra parte a un planeta que en cierto modo es contrastante con esta individualidad lunar. Es el planeta más alejado, al menos para la antigüedad era el más alejado, ya que Urano y Neptuno no eran considerados entonces, pero no nos detengamos en ellos ahora. De la Tierra y en cierto modo tiene particularidades que contrastan con la Luna. La individualidad saturnina es de una característica tal que en realidad es incitada de múltiples formas por el universo, pero no permite que ninguno de estos estímulos le lleguen a la Tierra. No refleja nada de ellos sobre la Tierra. Por cierto, Saturno también recibe los rayos solares, pero los que de estos rayos solares vuelven a reflejar no es relevante para la vida terrestre. Saturno es el cuerpo celeste de nuestro sistema planetario que se dedica exclusivamente a su propio ser. Él refleja su propio ser al mundo. Y cuando observamos a Saturno, él en realidad siempre nos revela cómo es. Mientras la Luna, cuando observamos su lado externo, nos dice cómo es todo lo demás en el mundo. Saturno no nos dice nada de todo lo que recibe en cuanto a estímulos del mundo, sino que él siempre habla de sí mismo. Solo dice lo que él mismo es y lo que él es. De a poco se revela como una especie de memoria de nuestro sistema planetario. Saturno se nos aparece como ese cuerpo celeste que ha participado confiada y firmemente de todo lo que ha acontecido en nuestro sistema planetario y que lo ha guardado en su memoria, en esa memoria grande y confiable. Sobre las cosas del presente universal calla. A estas cosas del presente las registra y las elabora en su interior anímico espiritual. Si bien todas las entidades que viven en Saturno se relacionan con el mundo externo, en su alma solo asimilan los sucesos del mundo, revelando solamente los acontecimientos cósmicos del pasado. En consecuencia, Saturno, cuando lo observamos en su contexto cósmico, es algo así como la memoria transformadora de nuestro sistema planetario y como fiel testigo de lo que ha sucedido en el sistema planetario, contiene los secretos del mismo. Saturno, Júpiter, Marte son planetas liberadores. Venus, Mercurio, Luna son planetas condicionantes. Saturno expresa claramente todo aquello que alguna vez fue la Tierra, antes de que llegara a ser Tierra, por lo que de nuestro sistema planetario es quien nos conduce a apreciar el pasado. Y las personas que tienen gran afecto por Saturno son personas que aman escudriñar el pasado, a quienes no les gusta el progreso, que siempre pretenden volver a traer las cosas del pasado. De este modo nos acercamos a la individualidad de Saturno. En cambio, Júpiter es un planeta de un tipo muy diferente. Júpiter en nuestro sistema planetario es el pensador, y el pensar es el elemento que atienden preponderantemente las entidades que se hayan reunidos en su terreno universal.
De Júpiter provienen los pensamientos creadores que nos iluminan desde el universo. En Júpiter están contenidos en forma de pensamientos todas las fuerzas formadoras de los distintos seres del universo. Mientras que Saturno nos revela el pasado, Júpiter nos muestra vívidamente lo que corresponde al universo en el presente. Pero aquello que nos es revelado ante nuestros ojos espirituales debe ser sensiblemente interpretado. Si no hemos desarrollado el pensar en nosotros, entonces tampoco podremos interpretar los misterios que Júpiter nos revela, como permítanme la expresión, clarividentes, porque los misterios jupiterianos son de una cualidad que solamente se revela en el pensar, y solamente llegamos a comprenderlos cuando pensamos, porque Él es quien en el universo piensa. Pasemos al planeta Marte. En este planeta tenemos al astro que yo diría de alguna forma hemos de caracterizarlos a todos ellos, y a Marte yo lo describiría como el planeta conversador. Marte no es como Júpiter que retiene su sabiduría en forma de pensamientos, sino es quien en realidad divulga todo aquello a lo que en el universo tiene acceso. A él no le es accesible todo lo que en el universo existe, es decir, a las almas que lo habitan no les es accesible todo lo que existe en el universo. Se trata del planeta más parlanchín de todo el sistema planetario. Siempre está contando algo, y este planeta es especialmente efectivo cuando las personas hablan en sueños, porque básicamente es el planeta que tiene un gran anhelo de hablar constantemente, por lo que si tiene acceso a cualquier cosa de la naturaleza humana sobre la que se puede hablar, él incita a que se lo haga. Es un planeta que no piensa mucho, pero tiene a muchos oradores. Sus espíritus siempre están al acecho de aquello que se suscita en el universo y luego hablan con gran dedicación de ello. Es el planeta que incita a las personas de diversas formas en el transcurso de su desarrollo. Ha de hacer declaraciones respecto de los misterios de los mundos. Tiene sus aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Digamos que tiene su genialidad, pero también tiene a su demonio. El genio actúa de forma tal que los seres humanos hablan porque reciben el impulso desde el universo. Y el demonio actúa llevando a que se abuse de la palabra de las más diversas formas. En cierto modo y en cierto modo se puede decir que es así, el provocador del universo. Él quiere persuadir, mientras que Júpiter pretende convencer. Otro es el lugar que ocupa Venus. Él, en cierto modo, ¿cómo expresarlo? Rechaza el resto del universo. Él, para con el resto del universo, es frágil y áspero. No quiere saber nada con el resto del universo. Él al universo lo ve de una forma que si se expusiera él a la parte exterior del universo, digamos que sentiría como si perdiera su virginidad. Cuando alguna impresión externa del universo quiere acercársele, queda terriblemente sorprendido. Él al universo no lo quiere y rechaza a cualquier bailarín que se le acerque. Es difícil de explicar, porque para describir la relación que guarda con el resto del universo debemos utilizar el idioma terrenal. Por otra parte, Venus es muy afín con todo lo que proviene de la Tierra. En cierto modo, la Tierra viene a ser como la amante de Venus. Mientras la Luna refleja todo el universo en derredor, él del universo no refleja nada, no quiere saber nada del universo, pero sí refleja amorosamente todo aquello que proviene de la Tierra. Cuando se aguzan los sentidos anímicos para escuchar atentamente los secretos venusianos, se obtiene un registro exacto de los secretos del alma de la Tierra. Luego tenemos a Mercurio. Mercurio es el planeta que contrastando con todos los demás, se interesa por aquello que, sin ser sensitivo, es de una naturaleza tal que puede ser combinado con otros aspectos. En Mercurio viven los maestros del pensar combinado. En Júpiter viven los maestros del pensar sabio. Y sucede que cuando el ser humano, proveniendo de su existencia prenatal, ingresa en la existencia terrena, gracias a las fuerzas que provienen de un impulso lunar, Venus provee las fuerzas para todo aquello que tiene que ver con el temperamento anímico y todo aquello que tiene que ver con el intelecto, es decir, con el comportamiento intelectivo del ser humano, es provisto por las fuerzas que provee Mercurio, porque en Mercurio es donde justamente están anclados los maestros de las fuerzas combinadas del reconocimiento.
El sol, en cierto sentido, es la llama en la que brilla la libertad universal, siendo al mismo tiempo la sustancia en la que, como si de ceniza compactada se tratara, se vuelve a regenerar la libertad malograda, para poder seguir actuando, hasta que ese destino a su vez pueda ingresar en la llama de la libertad. Mm. Aries, resurge, oh resplandor, comprende la esencia evolutiva, capta el entretejer de las fuerzas, irradiate despertando al ser, en la resistencia gana, en el fluir del tiempo desvanécete, oh resplandor, permanece.